Hola, ¿cómo les va? Yo soy José Tomás Castejón y esto es una nueva edición, la número 15 de Entre otras cosas. Hoy no les voy a hablar de música, hoy voy a hablar de historia. En concreto, hoy voy a hablar de un periodo de la historia venezolana poco estudiado, poco discutido, incluso eh, se levantan algunas ronchas cuando se habla de este periodo de la historia. Se trata de esa, de ese lapso comprendido entre los años 1941 hasta 1945. Me estoy refiriendo al gobierno del general Isaías Medina Angarita. Isaías Medina Angarita, si bien no fue un presidente cuyo mandato haya sido producto del sufragio popular, sí hay que decir que fue un presidente con una mentalidad bastante abierta, y esto lo demostró desde el primer día de su mandato, ya que apenas comenzado su mandato, el 5 de mayo de 1941, él vacía las cárceles de presos políticos. Bueno, se me olvidaba contar también que en ese momento, tanto Medina Angarita como su predecesor fueron electos, como su predecesor Eleazar López Contreras, fueron electos por una elección de segundo grado. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto a Eleazar López Contreras como a Medina Angarita fueron electos por el Parlamento venezolano. Como les decía, desde el primer día de su mandato, Medina Angarita demostró que no tenía esa mentalidad autoritaria que se pensaba, sino más bien todo lo contrario. Él comenzó liberando a todos los presos políticos, vaciando las cárceles, eh, y permitió también la, la legalización de partidos políticos como Acción Democrática, lo que más tarde se conocería como COPEI. También legalizó el Partido Comunista, que esto fue lo que levantó quizá más roncha en el ejército, en el sector gomecista del ejército, porque en el año, con la legalización del Partido Comunista, se da el traste con el edicto de 1936 que se prohibía el comunismo en Venezuela. También durante este periodo de gobierno de Medina Angarita se hacen reformas de cuestión social, de índole social, como por ejemplo la instauración del Seguro Social, del Instituto Venezolano de Seguro Social. También se realiza la ley de reforma agraria, eh, también las leyes del impuesto sobre la renta, la ley de hidrocarburos, la famosa ley de 1943 de hidrocarburos, que establece el famoso 50 y 50, donde se le exigía a las compañías transnacionales que también
tenían que pagar impuestos al Estado venezolano. También se respiraba un ambiente de libertad de expresión con la creación de nuevos medios de comunicación como el periódico Últimas Noticias o el diario El Nacional. Es decir, se dio pasos lentos pero seguros hacia la democracia, hacia la democratización de la sociedad venezolana. También, por supuesto, el propio Medina Angarita, el propio gobierno tuvo su partido político, que fue el Partido Democrático Venezolano, que entre otras figuras tenía a el también ministro Uslar Pietri, quien tenía una gran relación con Medina Angarita ya desde sus años jóvenes, porque Medina Angarita, ya siendo desde antes de ser presidente, se supo rodear de gente preclara, gente inteligente, de la intelectualidad venezolana, como Andrés Eloy Blanco, el mismo Lar Pietri, María Briceño Iragorri, entre otras personalidades del ámbito intelectual venezolano. Esto fue lo que quizás le dio esa amplitud de miras para empezar a hacer un ambiente de democracia y de libertad en Venezuela, aunque sea una libertad paulatina. También en este periodo de la historia se permitió el voto femenino hasta cierto punto. Se le permitió a la mujer votar en las elecciones parlamentarias y municipales. En cuestiones de educación se fortaleció el combate contra el analfabetismo, se redujo el analfabetismo significativamente y se hizo también hincapié en la formación del docente y en la formación técnica también. Estos fueron grandes avances que lamentablemente se truncaron por el golpe de Estado en Venezuela, ocurrido el 18 de octubre de 1945. Pero antes de llegar a ese momento, hay que decir que hubo un consenso nacional en que el candidato presidencial sería el diplomático Diógenes Escalante. Diógenes Escalante había servido durante mucho tiempo como embajador de Venezuela en Estados Unidos. Diógenes Escalante era ampliamente reconocido y respetado por todos los sectores políticos de Venezuela, y esto llevó a ese consenso, a que por consenso fuera apoyado Diógenes Escalante, pero cuando llegó Diógenes Escalante a Caracas, pierde la razón, y esto es constatado por una junta médica, y esto obliga a Medina Angarita a cambiar el candidato. Se sustituye a Diógenes Escalante por Ángel Biagini, que había sido ministro de Agricultura. La figura de Ángel Biagini precipita el golpe, también el quiebre entre Eleazar López Contreras y Medina Angarita, porque Eleazar López Contreras también quería ser el candidato presidencial, y como digo, esto causa un quiebre
y precipitan los acontecimientos del 18 de octubre. Acción Democrática dice que ya no es posible que el Congreso siga eligiendo al presidente y que quiere que la gente elija al presidente. Se quiere que se instaure una asamblea constituyente donde se instaure un régimen que emane de la votación popular. Esto se iba a hacer con la permisividad de Diógenes Escalante, pero y también quizá se llegaría a ser con Ángel Biagini. No lo sabemos porque no hubo momento, porque hubo ese golpe del 45 que instauró la Junta Cívico-Militar presidida por Rómulo Betancourt. Los militares, por su parte, exigían o decían como argumento para rebelarse contra Medina Angarita que el ejército no estaba bien pagado, no era un ejército profesional, porque claro, muchos de estos jóvenes oficiales o mayores venían de formación de la escuela de Chorrillos. Ellos veían que el ejército todavía estaba anclado en el siglo XIX y que el ejército no estaba bien profesionalizado, no estaba bien pagado, y esto sirvió de argumento para desatar el golpe de Estado que terminó con la rendición y con el derrocamiento de Medina Angarita, que posteriormente fue detenido con muchos de sus personeros, entre ellos, por supuesto, Uslar Pietri, María Briceño Iragorri y el propio Eleazar López Contreras. Este golpe no solamente derrocó a Medina Angarita, sino también terminó con la hegemonía andina en el poder desde los tiempos de Cipriano Castro. Ya con esto me despido hasta una próxima oportunidad. Y se me olvidó mencionar también que con este golpe se daría inicio al famoso trienio Adeco, pero de eso vamos a hablar en otra oportunidad. Por ahora me despido hasta un próximo podcast. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.